Hola, soy Eide Rodríguez y estoy en la librería Finestras de Barcelona y os voy a recomendar 3 libros. El primero es El invencible verano de Liliana, de la mexicana Cristina Rivera Garza. Es un libro que narra el asesinato de su hermana, siendo ella estudiante universitaria, la hermana, a manos de su exnovio, ¿no? Y se inscribe en el registro de violencia de género el asesinato, pero cómo está narrado me parece que supera todas las fronteras y bueno, creo que es brutal hasta dónde te puede llegar la escritura de una historia, en este caso de la muerte de su hermana, ¿no? Cómo puede, es fantástico también ver cómo puede devolverla a la vida a través de la escritura y bueno, lo recomiendo encarnizadamente. El segundo libro que quiero recomendar es un libro de Jorge Barón Biza, argentino, se titula El desierto y su semilla y es un libro de carácter autobiográfico en el que el autor narra, bueno, el padre de Jorge Barón Biza lanzó un frasco de ácido sulfúrico al rostro de su madre. Entonces es una narración de la carne en proceso de descomposición y también de construcción, ¿no? Es bueno, un libro muy especial, con una prosa muy particular y creo que, bueno, que no es lo suficientemente conocido, pero narra el dolor y bueno, las diversas dimensiones de la carne de una manera, bueno, creo que extraordinaria y por eso lo recomiendo. Y el último y tercer libro que me gustaría recomendar es Personajes desesperados, de Paula Fox. Cuenta la historia de una pareja estadounidense y cómo comienza esa pareja a venirse abajo cuando el gato de la protagonista le muerde en la mano a ella, ¿no? Entonces ahí se desencadena una historia un poco neurótica de si habrá contraído la rabia o no, no su gato, sino un gato del vecindario, ¿no? Y a través de ese relato pues narra la historia de un matrimonio y también de otra historia paralela con un libro también muy especial que parece de orden teatral al principio, pero que creo que puede llevar a quien lo lea a lugares diferentes, ¿no? Y me parece especial. Y nada, estoy aquí porque presento mi nuevo libro que se llama Materials de construcción català y materiales de construcción en castellano y nada, lo voy a presentar ahora en breve junto a Lucia Ramis y nada, me voy ya para allí.